Si estás viviendo en un estado perpetuo de hormonas de estrés y cosas por el estilo, la enfermedad te está a un paso. ¿Cómo pasamos de tener esta emoción negativa que controla mi vida y me tiene en este ciclo donde pienso en esa emoción, lo que desencadena una reacción química que entrena mi cuerpo a sentir de esa manera, lo que hace que sea más fácil y más probable que lo vuelva a hacer y ahora estoy atrapado en este ciclo vicioso? Y es inconsciente, ¿verdad? Exactamente dijiste tu forma de pensar. Crea tu entorno o tu entorno crea tu forma de pensar. Me pareció muy interesante. Entonces, ¿cómo pasamos de eso mecánicamente a comenzar este proceso de visualización de algo empoderador? ¿Soy yo en un estado diferente? ¿Soy mi yo futuro? ¿Es meditación? ¿Cómo se ve eso? Si no te defines por tu visión del futuro, te quedas con los viejos recuerdos del pasado y serás predecible en tu vida. Y si te despiertas por la mañana y no te defines por una visión del futuro, ya que ves a las mismas personas, vas a los mismos lugares y haces exactamente lo mismo a la misma hora, ya no es que tu personalidad esté creando tu realidad personal. Ahora tu realidad personal está afectando o creando tu personalidad. Tu entorno realmente está controlando cómo piensas y sientes de manera inconsciente, porque cada persona, cada cosa, cada lugar, cada experiencia tiene una red neurológica en tu cerebro. Cada experiencia que tienes con cada persona produce una emoción. Entonces algunas personas usarán a su jefe para reafirmar su adicción al juicio. Usarán a su enemigo para reafirmar su adicción al odio. Usarán a sus amigos para reafirmar su adicción al sufrimiento. Así que ahora necesitan del mundo exterior para sentir algo. Entonces, cambiar significa ser más grande que tu entorno. Ser más grande que las condiciones de tu mundo, y el entorno es muy seductor. ¿Por qué es la meditación la herramienta? Bueno, sentémonos, cerremos los ojos, desconectémonos de nuestro entorno externo. Si ves menos cosas y menos estimulación llegando a tu cerebro. Si escuchas música suave o te pones tapones en los oídos, llega menos información sensorial a tu cerebro por lo que te estás desconectando de tu entorno. Si puedes sentarte y decirle a tu cuerpo que se quede quieto como a un animal, quédate aquí. Te voy a alimentar cuando terminemos. Puedes levantarte y revisar tus correos, puedes hacer tus mensajes, pero ahora te vas a quedar ahí y me vas a obedecer. Si haces eso correctamente y no estás comiendo, oliendo o experimentando nada, estarías de acuerdo conmigo en que está siendo definido por un pensamiento, ¿verdad? Entonces, cuando el cuerpo quiere volver a su pasado emocional y te das cuenta de que tu atención está en esa emoción, y donde colocas tu atención es donde colocas tu energía, estás drenando tu energía del momento presente hacia el pasado. Cuando te haces consciente de eso y tranquilizas tu cuerpo nuevamente en el presente porque estás diciendo, bueno, son las 8 de la mañana, normalmente te enojas porque estás en el tráfico hasta ahora. Y aquí estás sentado y estamos acostumbrados a sentarnos enfadados y estás fuera de ese horario. O son las 11 y normalmente revisas tus correos electrónicos y juzgas a todos. Bueno, el cuerpo está buscando ese estado químico predecible. Cada vez te das cuenta de que estás haciendo eso y tu cuerpo está deseando esas emociones. Y lo tranquilizas nuevamente en el presente, le estás diciendo al cuerpo que ya no es la mente, que tú eres la mente y ahora tu voluntad es mayor que el programa. Si sigues haciendo esto una y otra vez, como entrenar a un caballo o a un perro, simplemente va a decir voy a sentarme. El momento en que eso sucede, cuando el cuerpo ya no es la mente y finalmente se rinde, hay una liberación de energía. Pensamos de partícula a onda, de materia a energía, y nos liberamos de las cadenas de esas emociones que nos mantienen en el pasado familiar. Hemos visto esto miles de veces. De hecho, ahora podemos predecirlo en un escáner cerebral. Si encuentro esto tan interesante, vamos a profundizar un poco más en la metacognición, la noción de que no tienes que creer todo lo que piensas. Me encanta cómo hablas de eso. Sí, tenemos un lóbulo frontal enorme y representa el 40% de nuestro cerebro entero. La mayoría de las personas, cuando tienen un pensamiento, simplemente creen que es la verdad. Creo que una de las realizaciones más importantes en mi propio viaje fue que solo porque tienes un pensamiento no significa necesariamente que sea cierto. Si piensas entre 60,000 y 70,000 pensamientos en un día y lo hacemos, y el 90% de esos pensamientos son los mismos pensamientos del día anterior y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, tu vida no va a cambiar mucho porque el mismo pensamiento lleva a la misma elección lleva al mismo comportamiento. El mismo comportamiento crea la misma experiencia produce la misma emoción. Entonces,
El acto de volverse consciente de este proceso y comenzar a ser más consciente de cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes, se llama metacognición. ¿Por qué es importante? Porque cuanto más consciente te vuelves de esos estados inconscientes de la mente y el cuerpo, menos probable será que te vuelvas inconsciente durante el día. Ese pensamiento no pasará por tu conciencia sin ser notado, porque significa conocerse a uno mismo. La palabra meditación significa familiarizarse con algo. Así que a medida que te familiarizas con los pensamientos, los comportamientos y las emociones del antiguo yo, estás retirando ese antiguo yo. A medida que disparas y conectas nuevos pensamientos y condicionas el cuerpo a un nuevo estado emocional, si lo haces suficientes veces, comenzará a hacerte familiar. Así que es muy importante. Como un jardín. Si estás plantando un jardín, tienes que deshacerte de las malas hierbas, tienes que sacar las plantas del año pasado y arrancarlas. Las piedras que se filtran a la superficie y que son como nuestros bloqueos emocionales deben ser removidas, el suelo debe ser ablandado y descompuesto. Tenemos que hacer espacio para plantar un nuevo jardín. Principalmente aprendemos más sobre nosotros mismos y los demás cuando estamos incómodos. Porque en el momento en que te mueves a ese estado incómodo, normalmente un programa entra en acción. Cuando ese programa entra en acción es porque la persona no quiere estar en el momento presente y enfrentarlo conscientemente. Así que cuando enseñas a las personas cómo hacer eso con un proceso meditativo, resulta que cuando está en su vida, es menos probable que reaccionen emocionalmente, es menos probable que sean tan rígidos y crean los pensamientos que estaban pensando, son más conscientes de cuando vuelven inconscientemente un hábito y eso es lo que inicia el proceso de cambio. Tenemos que desaprender antes de reaprender, tenemos que romper el hábito del antiguo yo antes de reinventar el nuevo yo, podar conexiones simpáticas y brotar nuevas conexiones. Tenemos que desactivar y desconectar y reactivar y reconectar, tenemos que desmemorar emociones que están almacenadas en el cuerpo, luego reacondicionar el cuerpo a una nueva mente y a una nueva emoción como desprogramar y reprogramar. Ese es el acto y es un proceso de 2 pasos. Me gusta cómo lo llamas una acción. Hubo otra cosa que dijiste que me pareció muy poderosa sobre cómo las ideas en sí mismas son esencialmente inertes, no hacen nada. Entonces, ¿qué hacemos con una idea? ¿Cómo tomamos un momento de revelación y nos aseguramos de que no sea solo un momento de revelación? Te garantizo que las personas que están viendo esto ahora mismo están teniendo como 100 momentos de ajá. Sin duda, ese fue definitivamente el caso para mí mientras investigaba sobre ti. Cuando dijiste eso pensé, y ese es el peligro que tienes, el ajá y luego nada. Sí, es un peligro porque entonces las personas retrocederán a la mediocridad y usarán la revelación como una excusa para no dar un salto. Dirán, sí, tengo un desequilibrio químico en mi cerebro, es realmente dominante. Era perfeccionista, por eso soy como soy. ¿Sabes? La gente inventa cosas para excusarse. La revelación en realidad les está dando permiso para mantenerse limitados. Y es una idea sorprendente porque te dirán que realmente quieren superar su ansiedad. Pero vamos, tomemos a tu ex esposo, pongámoslo en una camisa de fuerza, envolvámoslo con cinta adhesiva y disparémoslo a la luna. ¿Y ahora qué? Quiero decir, ¿qué vas a hacer ahora? Todavía tienes que hacer esos cambios. Cuando el enemigo de la persona muere, o algo cambia en su vida y esa persona ya no está, encontrará otra persona para odiar. Así es como funcionamos como seres humanos. Simplemente encontramos otra razón para sentir esas emociones. Creo que cuando las personas empiezan a entender esto, creo que el conocimiento es poder, pero el conocimiento sobre ti mismo es autoempoderamiento. Entonces, ¿cuánto de esto es realmente aprender a bifurcar el mundo en emociones negativas que tienen una neuroquímica negativa asociada y dijiste que en esos estados? Si estás viviendo en un estado perpetuo de hormonas de estrés y cosas por el estilo, la enfermedad te está a un paso. Entonces, al otro lado de eso está entender que hay todo un lado de energía positiva, como felicidad, alegría, empoderamiento, lo que sea ese cóctel neuroquímico. Pero que cuando estás en ese lado, es más probable que tu sistema inmunológico funcione bien. ¿Se reduce todo ese nivel básico? ¿Esa es una de las piezas clave? Bueno, hablemos de ello en términos de supervivencia o creación. Como dije, el 70% del tiempo las personas viven en estrés. Vivir en estrés es vivir en supervivencia. Ahora, todos los organismos en la naturaleza pueden tolerar el estrés a corto plazo. Un ciervo es perseguido por una manada de coyotes. Cuando supera a los coyotes, vuelve a pastar y el evento ha terminado. La definición de estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo están fuera de equilibrio, fuera de homeostasis.
La respuesta al estrés es lo que tu cuerpo hace de forma innata para volver a su orden natural. Estás conduciendo por la carretera. Alguien se te cruza, frenas bruscamente, quizás le haces una señal grosera y luego te calmas. Y el evento ha terminado. ¡Boom! Ahora todo ha vuelto a la normalidad. ¿Qué pasa si no es un depredador el que te espera fuera de la cueva, sino tu compañero de trabajo? Sentado justo a tu lado y durante todo el día estás activando esos químicos porque están presionando todos tus botones emocionales cuando activas la respuesta al estrés. Y ahora no puedes apagarla. Te diriges hacia una enfermedad porque ningún organismo en la naturaleza puede vivir en modo de emergencia durante tanto tiempo. Es un hecho científico que las hormonas del estrés desregulan los genes y crean enfermedades a largo plazo. Los seres humanos, debido al tamaño del neurocórtex, podemos activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento. Podemos pensar en nuestros problemas y activar esos químicos. Eso significa que nuestros pensamientos pueden enfermarnos. Entonces, si es posible que nuestros pensamientos nos enfermen, ¿es posible que nuestros pensamientos nos curen? La respuesta es absolutamente sí. Entonces, ¿cuáles son las emociones relacionadas con la supervivencia? Vamos a nombrarlas: ira, agresión, hostilidad, odio, competencia, miedo, ansiedad, preocupación, dolor, sufrimiento, culpa, vergüenza, indignidad, envidia, celos. Todas ellas son creadas por las hormonas del estrés y la psicología las llama estados normales de conciencia humana. Yo las llamo estados alterados de conciencia. Tendemos a recordar más esos eventos traumáticos porque en la supervivencia más vale estar preparado si vuelve a suceder. Cuando el gen de supervivencia está activado, puedes tener 10 cosas realmente buenas que te suceden en un día. Solo necesitas una cosa mala que sucede y no puedes quitar tu atención de esa cosa mala, de esa cosa infeliz, porque el gen de supervivencia está activado. Eso es realmente interesante. ¿Cómo entra en juego la epigenética en todo esto? ¿Qué está ocurriendo en realidad? Has hablado bastante sobre las proteínas y en un nivel profundo cómo estamos señalando a nuestra genética para crear estos tipos de cambios. ¿Cómo se ve eso realmente? Bueno, la epigenética, epi significa por encima del gen. Hace muchos años, después de que Watson y Crick descubrieran la hélice de ADN, dijeron que los planos de la vida, todas las enfermedades eran creadas a partir de los genes. Resulta que menos del 5%, más bien el 1% de las personas en el planeta nacen con una condición genética como la diabetes tipo 1, la enfermedad de Tay-Sachs o la anemia de células falciformes. El otro 95 al 99% se crean por el estilo de vida y las elecciones. Puedes tomar dos gemelos idénticos con exactamente el mismo genoma. Uno muere a los 51 años, el otro muere a los 85. Mismo gen, diferente entorno. De repente dijeron: nos equivocamos, no son los genes los que crean enfermedades, es el entorno, el que señala al gen que crea la enfermedad. Pero eso tampoco es toda la verdad, porque podrías tener a dos personas trabajando lado a lado en la misma fábrica. Una desarrolla cáncer después de haber estado expuesto a un carcinógeno durante 25 años. Ambas trabajaron 25 años, la otra no tiene cáncer en absoluto. Así que debe haber algún orden interno que cause que una persona no lo desarrolle mientras otra sí. Entonces, es posible que, si el entorno señala el gen y lo hace, y el producto final de una experiencia en el entorno se llama emoción, ¿se puede señalar al gen antes del entorno al adoptar una emoción elevada? Hemos hecho investigaciones sobre esto. Medimos 7,500 expresiones genéticas diferentes en un grupo de personas que asistieron a un evento avanzado durante 4 días. Hicimos que realizaran una meditación sentada, una meditación caminando, una meditación acostados, una meditación de pie. Y al final de los 4 días, en solo 4 días, los 8 genes comunes que se regularon al alza fueron 2 genes para suprimir células cancerosas y el crecimiento de tumores, 2 genes para la neurogénesis, el crecimiento de nuevas neuronas en respuesta a nuevas experiencias y aprendizaje, el gen que señala las células madre para que vayan a áreas dañadas y las reparen, y el gen para el estrés oxidativo se regularon al alza. Empezamos a ver todos estos genes que son muy saludables para que el cuerpo prospere. Imagínense las personas hicieran eso durante 3 meses. También medimos los telómeros, los pequeños extremos en forma de cordones de los cromosomas que nos indican nuestra edad biológica. Le pedimos a la gente que hiciera el trabajo meditación 5 de cada 7 días durante 60 días. Medimos sus telómeros para determinar su edad biológica 60 días después.
El 74% de las personas alargaron sus telómeros, el 40% tuvo un cambio significativo, el 20% tuvo un cambio notable. Eso significa que recuperaron un poco de su vida. Si los alargaron en un 10%, recuperaron el 10% de su vida. ¿Qué tal, amigo? Tom Billio aquí. Tengo una gran pregunta para hacerte. ¿Cómo calificarías tu nivel de disciplina personal en una escala del 1 al 10? Si tu respuesta es algo menos que un 10, tengo algo genial para ti. Déjame decirte ahora mismo que la disciplina por su propia naturaleza significa obligarte a hacer cosas difíciles que son estresantes, aburridas, lo que mata a la mayoría de las personas o posiblemente aterradoras o incluso dolorosas. Ahora, aquí está la cosa: alcanzar grandes metas y esforzarse para alcanzar tu potencial requiere que hagas esas cosas desafiantes y estresantes y que te mantengas firme incluso cuando se vuelven aburridas. Y se volverán aburridas. Construir tus niveles de disciplina personal no es fácil, pero déjame decirte, vale la pena. De hecho, te diré que nunca lograrás nada significativo a menos que desarrolles disciplina. Muy bien, acabo de lanzar una clase de la Universidad Impact Theory llamada Cómo construir una disciplina de hierro, que te enseña el proceso de fortalecer en esta área para que puedas empujarte a hacer las cosas difíciles que la grandeza va a requerir de ti. Haz clic en el enlace en la pantalla, regístrate a esta clase ahora mismo y pongámonos a trabajar. Nos vemos dentro de este taller de la Universidad Impact Theory. Hasta entonces, amigos, sean legendarios. Adiós. Billy Bucker, quien falleció recientemente, fue un increíble jugador de béisbol que ganó 8 guantes de oro y fue un gran jugador de los Boston Red Sox. Sin embargo, cometió un error en el deporte que sería uno de los bloopers más grandes en la historia del deporte y en 1986 permitió que la carrera ganadora del juego se anotara en un roletazo que pasó entre sus piernas, lo que finalmente le dio la Serie Mundial a los Mets. Ahora estaba viendo una historia de ESPN E60 de Jeremy Schaap y vi una entrevista que se hizo en 1990, que resurgió en 1995 donde entrevistaron a Buckner 12 días antes de la Serie Mundial, y él dijo: ya sabes, los sueños son ganar, ya sabes, ganar la Serie Mundial, y la pesadilla sería que la carrera ganadora del juego anotara por una pelota rodante que pasara entre mis piernas. Y luego en última instancia eso fue exactamente lo que sucedió. Ahora, al decir eso en voz alta, ¿qué hizo? No lo hizo suceder, pero aumentó la probabilidad. Y esto es lo que quiero que la gente entienda: tus pensamientos internos están por todas partes. Quiero profundizar en eso. ¿Crees que lo hace más probable porque influye sutilmente en su comportamiento o porque estás hablando con alguna deidad mágica que luego dice, bueno, lo dijiste así que lo haré suceder? Creo que lo que hizo fue plantar algo en su subconsciente. Al verbalizarlo y sabiendo que es 10 veces más poderoso, lo está plantando en su subconsciente. No quiere que suceda, pero se convierte en algo que en última instancia está en su mente y le dio más poder al verbalizarlo. ¿No hubo alguien que dijo, me preocupa que me retiraré y moriré a los 40 de un ataque al corazón? Correcto, Pistol Pete Maravich, un jugador de baloncesto. Te daré otros 2 ejemplos, pero fue entrevistado a los 26 años y dijo, ya sabes, no quiero jugar 10 años de baloncesto profesional y morir a los 40 de un ataque al corazón. Bueno, jugó 10 años de baloncesto profesional en Pasadena, California y murió de un ataque al corazón a los 40 años. Hay otra gran historia que viene en una revista llamada Success Unlimited en 1973. Un tipo fue contratado para arreglar un vagón frigorífico en la parte trasera de un tren. Entra en el tren, entra en pánico y se queda atrapado dentro del vagón frigorífico. Entonces comienza a golpear la puerta, no hay nada que hacer, empieza a entrar en pánico y piensa que va a morir congelado. Encuentra un bolígrafo, comienza a escribir lo que estaba pasando por su mente y escribe, me estoy volviendo más frío. Como personas, una de las cosas que hacemos es observar e informar. No estoy jugando bien, estoy teniendo un mal día, estamos teniendo un mal trimestre, mi matrimonio no va bien. Observamos e informamos. Más frío ahora, escribe, no hay nada más que hacer que esperar. Medio dormido, apenas puedo escribir. Finalmente dice, estas pueden ser mis últimas palabras y te mostraré el artículo. Abren el vagón frigorífico muchas horas después y lo encuentran muerto. Pero la temperatura dentro del vagón era de 56 grados. El aparato de congelación estaba roto, había aire de sobra en el vagón frigorífico, no había ninguna razón física para su muerte. Lo mejor que pudieron decir es que de alguna manera se convenció a sí mismo de morir. Y como sabes, el libro cubre la muerte psicogénica durante la Guerra de Corea cuando 1/3 de todos los prisioneros de guerra estadounidenses murieron. Y dijeron que una de las cosas que se hizo en los campos de prisioneros de guerra fue la negatividad. Fabricaban artículos sobre el bombardeo de Estados Unidos, retenían toda positividad, no les daban ningún correo. Créelo o no, hay regulaciones para los campos de prisioneros de guerra en todo el mundo. Y en última instancia, llenan a estos soldados estadounidenses sanos con toda esta duda. Un sacerdote terminaría llamándolo rendicionitis. Y soldados estadounidenses sanos durante un periodo de días caminaban hacia una esquina, se sentaban y morían de corazones rotos.
Así que la negatividad es lo más poderoso contra lo que estamos luchando. Mira nuestra política hoy en día. Un mensaje positivo frente a un mensaje negativo. No hay comparación. ¿Has leído El hombre en busca de sentido? No lo he leído. Oh, Dios mío, te va a encantar. Entonces, Viktor Frankl está en un campo de concentración. Si recuerdo bien, estuvo en 5 campos de concentración diferentes. En última instancia, dice que podía saber en 72 horas cuando alguien iba a morir porque se rendía. Dijo que una vez que se rendían, entonces comenzaban un reloj de 72 horas. Ya no sabían por qué estaban luchando y simplemente morían. Pero las personas que mantenían una imagen mental de por qué estaban sufriendo, como lo que iban a hacer una vez que salieran, por su familia o lo que fuera, dijo que esos empujaban más allá. Mira, obviamente hay un millón de razones para morir en un campo de concentración, pero el hecho de que incluso en el campo de concentración podrían decir en 72 horas lo sabemos porque hemos visto que esa persona se rindió, eso es simplemente increíble para mí. Bueno, y solo cuando pienso en tener 7 años en el Tacoma Golf and Country Club y salir del campo de golf y mi papá, ya sabes, todos lo llamaban el señor positivo y esto y aquello. Pero siendo justos con mi papá, cuando lo criaron y estaba enseñando lo único que había era positivo y negativo. Entonces si no eras negativo tenías que ser positivo. Pero eso simplemente nunca tuvo sentido para mí si pudiéramos simplemente aprender a no ser negativos, a no externalizar lo negativo. Entonces en última instancia eso los ayudaría más que nunca a intentar ser positivos. Me encanta cuando dices solo cierra la boca. Pensé que eso era, lo has dicho incluso de manera más agresiva que eso, creo que es increíblemente poderoso. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué es tan crítico?